Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de alfabetización visual en radiología correspondiente al mes de mayo del 2018. Como habíamos ya anticipado en sesiones anteriores, los próximos temas van a estar a cargo del Hospital Militar de la Mujer y Neonatología, y específicamente en este caso el Centro DOCMA, que es el Centro de Detección Oportuna de Cáncer de Mama que tenemos en el Ejército. Entonces, para eso voy a dejar el micrófono al jefe de la subsección de dogma de este hospital para que presente a nuestro ponente. Es el doctor Itamar Arroyo. Buenas noches, es un gusto y un honor venir con ustedes a presentarles este tema de suma importancia. Me complace también presentar a nuestro ponente, es una residente que está haciendo el curso de alta especialidad en este Centro de Detección Oportuna de Cáncer, el Centro DOCMA, que pertenece a las Fuerzas Armadas de México. Tengo el gusto de presentarle a la doctora Lilian Lisbeth Hernández Solarte. Perdón. Ok. La doctora Lilian Lisbeth Hernández Solarte es una becaria, es extranjera de Colombia, que cursó sus estudios de formación en medicina en Colombia y posteriormente en Cuba realiza la residencia en imagen, en radiología de imagen. Posteriormente viene con nosotros a realizar el curso de alta especialidad en imagen mamaria y me complace presentarla y la tenemos con nosotros para el siguiente tema. Muy buenas noches a todos. De antemano quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Radiología por esta invitación en la noche de hoy. Mi nombre, Lilian Lisbeth Hernández Solarte, médico radiólogo, actualmente discente de la alta especialidad de imagen mamaria en el Centro DOCMA, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. En la noche de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante como lo es el BIRAC 3 y vamos a ver el siguiente contenido. Clasificación de la categoría BIRAC 3 en los estudios de imagen, importancia de la categoría BIRAC 3, cuándo categorizar una imagen como BIRAC 3, hasta cuándo y en qué momento dejar de considerar una imagen como categoría BIRAC 3, manejo de la categoría BIRAC 3 en el Centro DOCMA, Hospital Militar de la Mujer y Neonatología, ejemplos, conclusiones y algunas preguntas. Bien, recordemos qué es el sistema BIRAT. El sistema BIRAT es una herramienta de garantía de calidad diseñada por el Colegio Americano de Radiología con el fin de estandarizar el informe mamográfico, reducir la confusión en la interpretación de la imagen mamaria y facilitar la monitorización de los resultados a través de un sistema. Esta imagen es para recordarles la clasificación BIRAT quinta edición del 2013, que en comparación con la cuarta edición no difiere mucho acerca de la clasificación, sino más bien difiere en el léxico de la descripción semiológica de la lesión. La clasificación BIRAC 5 consta de 0 a 6, siendo 0 una evaluación incompleta y el manejo es evaluaciones adicionales necesarias. El 1 es negativo con un valor predictivo positivo del 0%. La clasificación 2 son hallazgos benignos con un valor predictivo positivo para el riesgo de cáncer de mama del 0%. La categoría BIRAC 3 es probablemente benigno y el seguimiento se hace
a corto plazo, su valor predictivo positivo para el riesgo de cáncer de mama es del menos del 2%. La categoría BIRAL 4 es sospechoso, a su vez se divide en categoría 4A, 4B, 4C, siendo la 4A una categoría baja de más del 2% y menos del 95% para un valor predictivo positivo de riesgo de cáncer de mama. La 4B moderada del 10 al 49% y la C alta sospecha del 50 al 94%. La categoría BIRAL 5 es una categoría de altamente sugestiva de malignidad y su valor predictivo es mayor del 95%. La categoría 6 es maligna y es maligna comprobada y su valor predictivo positivo es del 100% de malignidad. Esta diapositiva es para recordarles los descriptores semiológicos de la quinta edición del 2003 que consideró para el BIRAL 3, que más adelante los mencionaremos con detalle. ¿Cuándo clasificar una imagen como BIRAL 3? Sabemos que el BIRAL tiene descripciones semiológicas precisas. Luego entonces cualquier hallazgo que vaya a encontrar de los que voy a mencionar los voy a encasillar en la categoría BIRAL 3. ¿Qué vamos a encontrar en una mastografía? Entonces un nódulo sólido único circunscrito sin calcificaciones, asimetrías focales, microcalcificaciones puntiformes agrupadas, lesiones no palpables, y el manejo de esta categoría va a ser un seguimiento a corto plazo que es de 6, 12 y 24 meses para demostrar la estabilidad de la lesión. ¿En qué casos entonces en el BIRAL 3 hacemos una biopsia? En el caso en que la paciente lo desee o que tenga problemas clínicos como en el caso de un antecedente mamario, siempre y cuando hay que decirle a la paciente que el riesgo siempre va a ser menos del 2% de malignidad. Eso en cuanto a mastografía. ¿Qué vamos a encontrar entonces en el ultrasonido? Un nódulo sólido solitario de forma oval, márgenes circunscritos, orientación paralela, hipoecogénico, sin características posteriores o refuerzo mínimo, quiste complicado solitario, microcristes agrupados solitarios, nódulos hipoecoicos con componente central hipo o anecoico, artefactos de refracción con sombra acústica en los márgenes y los lóbulos grasos, distorsión arquitectural en probable relación con cambios postquirúrgicos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la categoría BIRAL 3? La categoría BIRAL 3 es la categoría de mayor variabilidad interobservadora, es decir, una misma lesión es descrita por diferentes radiólogos con distintas interpretaciones. Para que esto no ocurra, debemos entonces apegarnos a la clasificación BIRAL. Es también importante porque implica un reto de mejora en rendimiento diagnóstico para toma de decisiones adecuadas al radiólogo, es decir, la decisión de hacer seguimiento o si definitivamente pasamos a una biopsia. La posibilidad de menor morbilidad y disminución de costo y usualmente genera ansiedad e incertidumbre. ¿Hasta cuándo y en qué momento se debe dejar de considerar una imagen como categoría BIRAL 3? Entonces, la palabra clave aquí son los cambios. ¿Qué cambios vamos a tener en cuenta en cuanto a su morfología, a sus márgenes, su orientación y el tamaño de la lesión? Es decir, si esa lesión en su morfología cambia a irregular, sus márgenes son mal definidos, su orientación es un eje no paralelo y el tamaño aumenta más del 20% en los 6 primeros meses, yo inmediatamente cambio de mi categoría, es decir, de un BIRAL 3 podemos pasar a un BIRAL 4. Es decir, esos cambios que sugieran progresión de la lesión se clasifican como categoría 4 o 5 y definitivamente estos van a biopsia. Por lo contrario, si se evidencia la estabilidad de la lesión a través del seguimiento, se clasificará como categoría BIRAL 2. Otra es la dificultad de valorar la estabilidad de la lesión en el tiempo, es decir, cuando no tenemos estudios previos para comparar
o cuando sencillamente la paciente se nos desaparece del control porque no le vio de pronto importancia al diagnóstico que nosotros como radiólogos le sugerimos. El contexto clínico de la paciente también en el caso de que genera mucha ansiedad. Ahora bien, el manejo de la categoría BIRAL 3 en el Centro DOMA, Hospital Militar de la Mujer y Neonatología. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el Centro DOMA? Tenemos la categoría BIRAC 0 con estudios de imágenes adicionales, en el caso de proyecciones adicionales, ultrasonido o comparación con estudios previos. Ya categorizamos nuestra paciente a BIRAC 3, le vamos a hacer un seguimiento a 6 meses de estudio inicial, ya sea con un ultrasonido y una mastografía unilateral en el caso de que la paciente sea mayor de 40 años. Valoramos esa paciente y si no hay cambios, la dejamos en BIRAC 3. Pero si hay cambios, recategorizamos a nuestra paciente. Hacemos un nuevo control a los 12 meses, como dice el BIRAT, ¿sí?, del estudio inicial y con un ultrasonido y una mastografía bilateral en el caso de que la paciente sea mayor de 40 años. No hay cambios, sencillamente dejamos en la categoría BIRAC 3. Hay cambios, recategorizamos a la categoría 4 o 5, luego hacemos el control a 24 meses de estudio inicial con una mastografía bilateral en pacientes mayores de 40 años o un ultrasonido. No hay cambios, bajamos de categoría, es decir, clasificamos una categoría BIRAC 2. Hay cambios, subimos a la categoría BIRAC 4. Luego, si no hay cambios, hacemos un control anual, Ahora bien, la importancia de la variabilidad interobservadora. No se justifica que haya tanta variabilidad interobservadora, siendo que hay unos descriptores precisos. Luego, entonces, cabría la posibilidad de hacernos las siguientes preguntas. ¿Falta de pericia o experiencia en el radiólogo? ¿Fatiga o falta de concentración? ¿Ausencia de estudios anteriores o no comparación con los existentes? ¿Temor al retraso del diagnóstico, a la falta de adhesión al manejo? ¿Sí? ¿Ansiedad de la paciente o incertidumbre nuestra? Entonces viene el reto para el radiólogo, en donde en un lado ponemos de la balanza, ponemos el diagnóstico precoz que beneficia a la paciente y por otro lado el abuso de pruebas intervencionistas, ¿sí?, que aumentan el riesgo a la morbilidad de la paciente. Entonces, como radiólogos, viene la preocupación, la incertidumbre y la intranquilidad del radiólogo. En este caso, vamos ahora a poner unos casos de BIRAC 3. Esta es una paciente de 28 años, quien se palpó con una masa palpable en mama derecha. Se le practicó un ultrasonido donde Creo que está como muy sensible. si yo no le moví. Sí, apenas lo toqué y se Sí, reconectó. pero no le moví. ¿Qué hago? 16, ahorita se lo pongo otra vez. ¿Ya? Paciente de 40 años, quien en mastografía mostró masa circunscrita y al ultrasonido nos muestra un nódulo circunscrito hipoecogénico con eje paralelo al eje cutáneo. Esta paciente también se le biopsió y resultó un fibroadenoma. Paciente de 51 años, quien en la mastografía de cribado muestra asimetría focal con masa circunscrita y calcificaciones redondeadas.
Paciente de 45 años con una mastografía de cribado con asimetría focal sin calcificaciones ni distorsión arquitectural. Esta mastografía muestra en una proyección magnificada un grupo solitario de calcificaciones redondeadas y puntiformes. Esta mastografía en proyección magnificada con grupo de calcificaciones puntiformes redondeadas cursando con necrosis grasa mostró estabilidad de la lesión después del tratamiento. Estos son ejemplos que traje. En A mostramos hallazgos en el ultrasonido que evidencian nódulo oval de bordes circunscritos, bien definidos, anecoicos y de orientación paralela. En B, quiste anecoico con tabiques internos delgados. Y en C, microquistes anecoicos agrupados solitarios. Esta paciente es un antecedente de trauma mamario en su curso de evolución de un hematoma, quien se le practicó un control a los 6 y 11 semanas, que finalmente mostró disminución y estabilización de la lesión. Esta es una paciente de 20 años de edad, quien consultó en alguna ocasión por nódulo palpable en mama derecha. Se le practicó un ultrasonido que mostró un nódulo oval sólido de márgenes indiferenciados y se la categorizó como BIRAR 3. La paciente después se perdió en el control, nunca más volvió y a los 2 años reaparece, se punciona el nódulo y arroja carcinoma mucinoso. ¿Cuáles son las conclusiones? El BIRAR 3 etiqueta la lesión probablemente benigna y supone una malignidad del menos del 2%. El seguimiento es seguro de la lesión, evita biopsias innecesarias. La estabilidad de la lesión por al menos 2 años es indicativo de benignidad. El seguimiento mejora alternativas como costo, ansiedad y morbilidad. No utilicemos el BIRAR 3 como un cajón de desastre. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Muchas gracias. ¿Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Lina? Bueno, doctor, sencillamente nosotros como médicos radiólogos, toda la incertidumbre que tenemos como radiólogos, a veces, como lo había explicado, ya sea por el cansancio, ya sea porque no tenemos experiencia, toda la incertidumbre que tenemos acerca de cualquier lesión la vamos a enfocar o la vamos a meter en el BIRAR 3. Eso es lo que llamamos cajón desastre. ¿Alguna pregunta? Agradecemos a la doctora Lina por su presentación. Damos por terminada la sesión. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, señor, gracias.